el tema que tenemos para este día, y seguimos hablando de las libertades que tiene la iglesia, es la libertad que tiene la iglesia de tener comunión con otras iglesias. Entonces le voy a poner la libertad de la comunión. Y vamos a hablar de 7 maneras en las que se lleva a cabo esta libertad. Pero antes de eso, solamente resumir, hemos visto ya la libertad que la iglesia tiene para elegir a sus oficiales. La iglesia tiene libertad para elegir a los pastores y a los diáconos. Hemos visto en segundo lugar la libertad que la iglesia tiene para recibir o no recibir a una persona que quiera ser miembro. Hemos visto en tercer lugar la libertad que tiene la iglesia de ejercer junto con sus pastores la disciplina y de restaurar también, en el caso que se dé, a un hermano arrepentido. Hemos visto esas 3. Por último, vamos a ver ahora la libertad que la iglesia tiene de tener comunión con otras iglesias. Y hay algo que nos ayuda a entender mejor esa libertad, y es el hecho de que Dios ha encomendado el uso de las llaves del reino no solo a esta iglesia local, sino a cada iglesia local en particular. Y de hecho ese es el lenguaje de la confesión. Las llaves del reino no las tiene una sola iglesia local, sino cada iglesia local en particular. ¿Qué nos dice eso? Que de alguna forma, hermanos, la autoridad que ejerce otra iglesia tiene que respetarse por nosotros, de alguna u otra manera, o tiene que reflejarse de alguna forma. Si realmente tenemos unidad en el Evangelio y unidad en nuestro propósito, tiene que haber expresiones del hecho de que no solo nosotros tenemos las llaves del reino, sino todas las iglesias locales. Así que, según John Cotton, la primera forma en que se ejerce esta comunión es por medio de lo que él llama participación. En primer lugar, por participación. ¿Y qué quiere decir por participación? Él dice: los miembros de una iglesia que ocasionalmente van a otra iglesia en donde se está administrando la cena del Señor son admitidos con agrado a participar con ellos en la cena del Señor, en caso de que ni ellos mismos ni las iglesias de donde vinieron estén bajo ninguna ofensa pública, porque recibimos la cena del Señor no solo como un sello de nuestra comunión con el Señor Jesús y con sus miembros en nuestra propia iglesia, sino también en todas las iglesias de los santos. ¿Cómo se vería, hermanos, para ilustrar esto? Si tuviéramos la cena del Señor y solamente podrían participar los miembros de esta iglesia. Imaginemos que vienen hermanos que conocemos, para hacerlo más claro todavía, hermanos que conocemos su testimonio, sabemos que andan bien en sus iglesias, andan ordenadamente, sus iglesias están bien, y les dijéramos: no, es que ustedes no son miembros de esta iglesia local, son miembros de esa iglesia local, pero no de esta. ¿Qué estaríamos diciendo con eso? Estaríamos diciendo que no tenemos comunión con ellos. Si la cena del Señor es una ordenanza para celebrar, entre otras cosas, la unidad que tenemos de participar de un solo cuerpo, el hacerlo de esa manera estaría comunicando y diciendo: creemos que somos la única iglesia. Ahora, estoy hablando de personas de las que tenemos conocimiento que son miembros en otra iglesia, que pueden decir: hermano, yo vengo de tal iglesia, y hablamos con su pastor y el pastor dice lo mismo: es cierto, el hermano va a estar de visita, por favor, les encargo que lo reciban allá. ¿Qué vamos a hacer? Pues hay una expresión de esa unidad. Y aunque no forma parte de nuestra iglesia local, ¿qué estamos diciendo? Hermanos, sabemos que estás en otra iglesia local, sabemos que te hicieron una entrevista allí, que la iglesia con una misma fe evaluó tu testimonio, con una misma doctrina, y te recibió en sus filas. Pues vamos a celebrar el hecho
de que aunque formas parte de otra iglesia local, estamos unidos en un solo cuerpo. Entonces, la primer forma en que se manifiesta esto que Cotton llama la comunión con otras iglesias es por participación, que los miembros de otras iglesias sean admitidos a participar de la ordenanza. Y creo, hermanos, que hemos visto algo ya de eso. Quizá no tanto aquí, porque a lo mejor no celebraban tantas veces, pero si algunos de ustedes fueron a Guadalajara, por ejemplo, y les tocó la Cena del Señor y eran miembros de esta iglesia, participaban allá. ¿Bajo qué argumento? Bajo lo que estamos diciendo, que cada iglesia local hace un ejercicio de las llaves del reino, y es algo que respetamos, y es algo con lo que mostramos unidad. Entonces, en primer lugar, por participación. En segundo lugar, y esto tiene que ver mucho con el primero, es por recomendación. Y quizá algunos de ustedes conocen esta forma porque venían de iglesias en las que se practicaba recomendación. ¿Qué quiere decir eso? Supongamos que algún hermano de otra iglesia, miembro en otra iglesia, lo mandan a trabajar a otro estado y se tiene que trasladar. Él le dice a su pastor: hermano, me hablaron del trabajo, está pasando esto y tengo que trasladarme a esa ciudad. Ok, hermano, busca una iglesia en la cual congregarte y yo voy a escribir una carta de recomendación para ese pastor, para que ellos se enteren de que tú habías sido miembro en esta iglesia y de que habías estado en orden, que habías estado sirviendo bien, que conocíamos tu testimonio. Entonces, eso es lo que significa la recomendación. Y vean, hermanos, que esto aparece de hecho en el Nuevo Testamento. Vean, por ejemplo, Romanos, capítulo 16. Romanos, capítulo 16, versículo 1 y 2. Donde Pablo dice: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo a la iglesia en Roma? A ver, vamos a pensar. Pablo está escribiendo una carta y habla de esta persona que sería conocida en la iglesia de donde salió, pero que seguramente no era conocida en la iglesia en Roma. ¿Qué está diciendo Pablo? Recíbanla. Ella es creyente, ella forma parte de otra iglesia. Está haciendo una recomendación de la hermana. Os recomiendo, dice, nuestra hermana Febe. Lo mismo, hermanos, encontramos en la segunda a los Corintios, capítulo 3. Segunda a los Corintios, capítulo 3. Por lo que entendemos que había una práctica en la iglesia al respecto. Él dice, el apóstol Pablo, versículo 1, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para ustedes o de recomendación de ustedes? Había cartas de recomendación. Pablo no las necesitaba. ¿Por qué? Porque ya lo conocían. Él era bien conocido en la iglesia de Corinto. Por eso está hablando de esta manera, para decir: ustedes conocen mi testimonio y ustedes son una evidencia de mi apostolado, los creyentes en Corinto. Pero por la pregunta que hay allí, hermanos, entendemos que había personas que serían recibidas con una carta de recomendación. ¿Y por qué sería necesario hacer algo así? Por muchas razones. Pero imagínense que se desata la persecución y nos enteramos de que el gobierno empieza a mandar agentes a las iglesias, infiltrados, que buscan saber lo que pasa en las reuniones, que buscan saber dónde nos reunimos, que quieren saber si tenemos un instituto para enseñar, para preparar hermanos. Una de las formas para filtrar eso, ¿cuál va a ser? Una carta, para saber que esta persona tiene un testimonio conocido por una iglesia de la misma fe y práctica.
Aquí también, hermanos, creo podríamos incluir a las iglesias presbiterianas que sabemos que andan ordenadamente. Hermanos que dicen, vienen de otra iglesia, tienen la fe reformada y dicen, hermanos, queremos participar, queremos ser miembros de su iglesia. Incluso creo que podríamos decir, la práctica ideal, hermanos, sería que a cualquier persona que llegue de una iglesia, el ideal, le pidamos una carta de recomendación. O al menos sepamos lo que sus pastores tienen que decir de la situación, si se fue bien, si se fue mal, cómo fue su situación en la iglesia, cómo fue su vida, cómo fue su testimonio. Pero ¿qué es lo que muestra eso? Habla muy bien de una iglesia. Habla de la iglesia que recibe la carta. ¿Qué muestra? Pues que hay un interés, puede mostrar respeto también por la autoridad de esa iglesia local para decir, reconocemos que este hermano estaba en una iglesia de la misma fe y práctica y lo vamos a recibir con una limpia conciencia. Y muestra también, hermanos, es un símbolo de esa unidad que hay entre las iglesias, de poder hablar transparentemente y decir, aunque no conocemos a ese pastor, aunque no conocemos a esa iglesia, suponiendo que alguien se tuviera que ir de esta iglesia, trasladarse a otra ciudad, mandar una carta de recomendación. Muestra que aunque no formamos parte de las mismas iglesias locales, hay unidad en el cuerpo de Cristo. John Cotton dice, y si la otra iglesia no tiene ninguna causa justa para rechazarlo, los de su propia iglesia lo despiden totalmente de ellos por medio de cartas que se llaman cartas de despedida, las cuales de hecho no difieren de las otras, sino en la duración de la recomendación. O sea, puede haber recomendaciones por un tiempo. Habrá quizá alguien que tenga que trasladarse a otra ciudad por 3, 4, 6 meses, algún asunto de trabajo, alguna capacitación, algo, y se puede especificar ahí en la carta que es algo temporal. Si la persona de plano va a ir a vivir a otra parte y es de manera indefinida, pues se puede especificar en la carta que a la persona se le despidió de la iglesia en orden, en buen orden, y el pastor de esa iglesia que se está comunicando con la otra iglesia diría algo así como, ahora los entrego a su cuidado, para que estén al tanto y el nombre de la persona, ¿no? Para que estén a su cargo, para que lo cuiden, para que lo vigilen. Así se vería la recomendación entonces, y quizá alguno de ustedes, sé que es la práctica todavía en algunas iglesias bautistas, quizá alguno de ustedes vio algo similar a esto en algún momento, alguien que llegara con una carta de otro pastor en la que venía una recomendación del testimonio de este hermano. El tercer lugar es por consulta. Entonces tenemos participación, recomendación y por consulta. ¿Qué significa esto? Cotton dice, una iglesia tiene la libertad de comunicarse con otra para requerir su juicio y consejo con respecto a cualquier persona o causa con la que puedan estar mejor familiarizados que ellos mismos. O sea, como iglesia, una de nuestras libertades es decir, si una persona salió de otra iglesia, ir a esa iglesia y preguntar, oigan, ¿y fulanito salió bien o salió mal? Si salió bien, pues no hay problema, y si salió mal, pues ¿quién lo conoce mejor? Pues la iglesia de la que salió. Y tenemos el derecho como iglesia de averiguar, hermanos, preguntar, ¿qué fue lo que pasó? Creo que en muchos, a lo mejor de nosotros que veníamos de otras iglesias, no fue eso lo que vimos necesariamente. Creo que nos faltó ahí, hermanos, y tenemos que aprender de esos errores para decir, ahora sí, si alguien viene de otra iglesia y no trae una carta de recomendación, pues hay que averiguar más qué pasó con él, cómo estuvo en esa iglesia, hubo algún problema, y quizás la respuesta puede ser, hubo un problema, pero vemos que el hermano respondió bien. Había un problema doctrinal, quizá el pastor estaba predicando, no sé, algo mal del dinero y fulanito lo reprendió y el pastor le dijo, te vas. Pero ya
con una limpia conciencia podemos decir que lo podemos recibir de forma lícita, que no dejó nada sin resolver en otra iglesia. Porque a veces pasa así, ¿no es cierto? Personas que van brincando de iglesia en iglesia y un problema allí y otro problema allá y otro problema acá, y de repente uno se da cuenta que, me acuerdo en Sonora pasó algo así, un hombre que quizá en 4 iglesias que había estado brincando, ya lo conocían, pero como no había comunicación entre las iglesias, una no le advertía a la otra de lo que este hombre estaba enseñando. Y pues eso provoca un desorden, hermanos. Puede provocar muchísimo daño en las iglesias cristianas si no tenemos ese lazo, si no ejercemos esa libertad de decir, pues como iglesia tenemos que hablar con esa iglesia y preguntarles qué fue lo que pasó. Sea una persona, dice Cotton, o sea una causa. Y él nos da de ejemplo Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15. Versículo 3. Bueno, voy a leer desde el versículo 1. Dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, causaban gran gozo a todos los hermanos. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Lo que vemos en Hechos capítulo 15 es que la iglesia de Antioquía consulta por medio de estos mensajeros con la iglesia de Jerusalén sobre la necesidad de la circuncisión. Empezó a haber una disputa allí, un grupo empieza a predicar algo que no sonaba muy bien a los hermanos, que decían, esto no es el evangelio que estamos predicando. ¿Y qué fue lo que pensaron hacer? Comunicarse con otras iglesias, reunirse para tratar esta causa. Y dice Cotton que esto llevó a un efecto adicional, y es a la formación de un sínodo. Un sínodo, y esa es entonces la cuarta forma. Un sínodo. ¿Qué quiere decir un sínodo? Él dice, todas las iglesias tienen la misma libertad de enviar a sus mensajeros para debatir y determinar en un sínodo los asuntos que les conciernen a todas. Imagínense, hermanos, que de repente alguien aquí o en alguna de las iglesias hermanas se levanta y empieza a predicar una doctrina bien rara. Y resulta que descubrimos que ha hablado como con 3, 4 familias en la iglesia, y las familias están así medio confundidas, y nos enteramos que de repente se contactó con otros hermanos, que empezó a hacer algunas publicaciones en internet, que tiene unos videos promoviendo la enseñanza que estaba predicando. ¿Y qué es lo que pasa? La iglesia se ve obligada a decir, a ver, hay que tratar esta cuestión. ¿Qué es exactamente lo que esta persona está enseñando? A ver, ¿qué fue lo que dijo allá? ¿Qué fue lo que dijo aquí? Y las iglesias, hermanos, designan a un mensajero, una persona que va a representar a la iglesia, no en su autoridad allí, pero alguien que va a dar razón de lo que está pasando y que va a poder tener un informe de alguna decisión que se haya tomado. Ahora, los sínodos no tienen autoridad por encima de las iglesias locales, porque los sínodos no han recibido las llaves del reino. Creo que después de que hemos dicho eso, se vuelve sencillo entender que es la iglesia local la que tiene la autoridad. Pero hermanos, si varias iglesias de la misma fe y práctica nos reunimos para tratar una cuestión de este tipo, quizá alguien que está causando muchos problemas y los ha causado en otras iglesias, quizá alguien que está predicando una doctrina herética y hay que denunciarlo de manera conjunta porque es peligroso lo que está diciendo, pues lo que se delibere allí al final va a ser algo que va a tener un peso, no como una obligación para la iglesia, pero algo que tenemos que tomar en cuenta. Si creemos que en la multitud de consejeros hay sabiduría,
si creemos que entre más iglesias podemos pensar mejor acerca de un problema de esta naturaleza, pues lo que va a ocurrir lógicamente va a ser, estamos de acuerdo en esto y vamos a proceder de esta manera. Yo me acuerdo de un hermano, este es un ejemplo que viene al caso, pero desde otra trinchera. Unos hermanos que estaban predicando la doctrina reformada y eran parte de una iglesia de la Convención Bautista, de una de las convenciones bautistas aquí en México. Empezaron a compartirles a muchos hermanos de otras iglesias bautistas, pues esto que habían descubierto, quizás era la historia de algunos de ustedes, y digamos que se esforzaron tanto por hacerlo que la convención hizo una reunión y los tachó delante de todas las otras iglesias para decirles: no hablen con ellos porque están trayendo otras doctrinas. Estaban trayendo la verdad, lamentablemente no la quisieron recibir muchos otros, pero para ilustrar, hermanos, ¿cómo se vería eso del sínodo? Se reúnen varias iglesias por medio de algún representante y tratan alguna cuestión, sea de una persona o sea de alguna causa, alguna enseñanza. Piensen, por ejemplo, también si hubiera, no sé, un problema legal, a lo mejor en una iglesia, algún acto violento o algún robo y necesitamos ayuda, se puede acudir a algo como esto. Y hermanos, en particular con nuestras iglesias hermanas, creo que estamos en la mejor posición para que, si establecemos bien las bases y entendemos bien estas libertades, podamos cooperar juntos, podamos trabajar de esta manera. Y déjenme aclararlo más aquí con la siguiente libertad. ¿Cómo se vería un trabajo en conjunto entre iglesias hermanas sin que la autoridad de una intervenga en la otra? Por lo que Cotton llama contribución. Y hemos visto algo de esto. Cotton dice: un quinto modo de comunión entre iglesias es la libertad mutua de dar y recibir suministros y socorros de las demás. La iglesia de Jerusalén comunicaba a las iglesias de los gentiles sus tesoros espirituales de dones de gracia, y las iglesias de los gentiles les devolvían con liberalidad oblaciones de beneficencia externa. ¿Qué está diciendo? ¿Dónde comenzó la iglesia? Me seréis testigos, que dice el Señor, en Jerusalén. La primera iglesia. Y por lo tanto, hermanos, podemos esperar que hubiera más hombres capacitados para poder enseñar la palabra en la iglesia en Jerusalén. Pero la iglesia en Jerusalén no tenía muchos recursos. Entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo? ¿Saben qué? Los judíos, vamos a mandar de entre los judíos maestros para ustedes. Pero ustedes, gentiles, estamos esperando de ustedes que si nosotros les damos los dones espirituales, ustedes al menos nos den dones que sean materiales. O sea, que haya una reciprocidad entre esas iglesias. Una da, se está beneficiando la que recibe, sí, pero también la que recibe da algo a cambio y también se beneficia. ¿Cómo lo hemos visto en las iglesias? Pues hermanos, con todo el proceso que hemos visto, al recibir predicadores aquí que venían visitando de otras iglesias y que otras iglesias los mandaban, ahora que estoy aquí también yo, vemos algo de esa contribución. Todavía no con la política y formalmente, pero hemos experimentado algo de eso y sabemos que puede funcionar muy bien. Ahora solamente hay que darle el orden. Imagínense, Cotton también habla de la posibilidad que las iglesias tienen para la extensión del reino. Supongamos que el Señor levanta hombres y son varios, y hay hombres que dicen: yo vengo del estado, no sé, voy a poner un ejemplo, de la Sierra de Jalisco, y mi familia es huichol o birrárrica, como les dicen también, es huichol, y yo quiero ir a predicarles el evangelio, pero necesito apoyo de la iglesia. Imaginemos que esa persona va
y empieza a predicar y de repente hay personas que se empiezan a convertir y de repente pensamos, pues hay que apoyar a este hermano porque podría plantar una iglesia allí. ¿Y qué hacemos? A lo mejor ese hermano no tiene recursos, a lo mejor la iglesia que lo manda no tiene los recursos suficientes para sostenerlo, pero con las iglesias hermanas hay un contacto, decir, hermanos, tenemos a este hombre y el Señor lo está bendiciendo en la sierra de Jalisco. ¿Qué tal si hacemos una contribución para poder apoyar? Y así es como nacieron las misiones modernas, hermanos. Así es como William Carey se fue con el apoyo de Andrew Fuller, bautistas reformados los dos. Andrew Fuller se encargaba de juntar la contribución de las iglesias, iba a las diferentes iglesias, les hablaba de lo que el hermano estaba haciendo allá, el hermano enviaba reportes y entonces le enviaba el dinero. Una forma en que las iglesias pueden trabajar conjuntas sin que la autoridad de una intervenga en la otra. No se está imponiendo nadie, pero por mutuo acuerdo y porque tenemos la misma fe y práctica, acordamos hacer algo así para la extensión del reino. Entonces, por eso les digo que estamos en una posición en que si aprovechamos bien, hermanos, lo que el Señor nos ha dado como iglesias, el tiempo que nos hemos podido conocer, el hecho de que tenemos una misma confesión y ahora que nos estamos acercando paso a paso a tener una constitución, pues la mejor manera en que podemos aprovechar eso es mantener esa relación, cultivar esa relación y hacer uso de estas libertades para la gloria de Dios. Otra de las formas en que se da esta libertad es por amonestación. Es la sexta manera, amonestación. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Cotton dice, una sexta forma de comunión de las iglesias es la amonestación mutua cuando se encuentra una ofensa pública entre cualquiera de ellas. Y Cotton nos da el ejemplo de la ocasión en que el apóstol Pablo reprendió al apóstol Pedro. Cotton dice que Pablo no tenía autoridad sobre Pedro. ¿Por qué? Los dos eran apóstoles. Gálatas capítulo 2, ¿no? El apóstol Pedro dice, primero se juntaba con los gentiles, pero luego llegan algunos hermanos que eran judíos, y entonces dice Pedro, no, ya no me voy a juntar con los gentiles, voy aquí con los judíos, con ellos sí me llevo bien. ¿Y qué fue lo que pasó? Pablo vio eso y dijo, Pedro está andando desordenadamente. Pedro está poniendo en duda la integridad del evangelio al hacer eso, porque está diciendo con sus actos que los gentiles no son recibidos de la misma forma que los judíos, que sigue habiendo una diferencia. Y yo sé, diría algo así el apóstol Pablo, que Dios ha hecho ahora un solo cuerpo, uniendo a judíos y a gentiles, como dice en Efesios capítulo 2. ¿Y qué es lo que pasaría? Efesios capítulo 3, más bien. ¿Qué es lo que pasaría entonces? Tienen la misma autoridad, pero Pablo reprendió públicamente a Pedro. Le dice, tú siendo judío, estás obligando a los gentiles a judaizar. ¿Dónde estás dejando la integridad del evangelio que predicamos? Que somos justificados por la fe en el Señor Jesús. Razonando de eso, hermanos, Cotton dice, hay una libertad que la iglesia tiene para amonestar a otra iglesia. No hay ninguna iglesia por encima de otra, pero Dios nos ha dado la libertad de, si vemos una ofensa pública en una de las iglesias con las que mantenemos comunión, o quizás no tenemos comunión, pero a lo mejor están en esta ciudad y son de la misma fe y práctica, tenemos la libertad para decir, hermanos, se están equivocando, están tolerando esto en su iglesia, o están haciendo esto, o agregaron una práctica que ustedes no tenían, y nosotros nos llegamos a enterar y queremos decirles en el amor de Cristo que consideren bien esto. Es parte entonces de las libertades de la iglesia. Cotton dice, y si por la ley real del amor un hermano tiene libertad para amonestar a su hermano en la misma iglesia, entonces por la misma regla del amor fraternal y la vigilancia mutua,
Una iglesia tiene poder para amonestar a otra en fidelidad al Señor y a ellos. La última libertad que encontramos aquí es la propagación o multiplicación. Propagación o multiplicación. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando una iglesia de Cristo, dice Cotton, está tan llena de miembros que no todos ellos pueden escuchar el mensaje de sus ministros. Y piensen en eso, hermanos. No había micrófonos en el tiempo en que este hermano escribió. Imagínense, no sé qué se pueden meter en un solo edificio. Aún construido con buena acústica, pues la voz va a llegar hasta cierto límite. ¿Y qué tal si la iglesia se llenaba y ya no podían más? Él dice, la iglesia se ve obligada a enviar un número suficiente de sus miembros para conformar una iglesia y llevar a cabo el trabajo de una iglesia entre ellos. ¿Qué significa, hermanos? Imagínense que la iglesia aquí empezara a crecer mucho y empiezan a llegar más visitas y más visitas y más visitas y decimos, hermanos, ya no cabemos. Quizá lo más natural sería pensar, vámonos a otro local. Pero hay un punto, hermanos, en el que hacer eso ya no es sabio. Hay un punto en el que la dirección a la que Dios puede estar llevando una iglesia es a decir, planten otra iglesia en la ciudad. La ciudad es muy grande. La ciudad tiene nuevos desarrollos. ¿Y qué sería natural? Decir, pues vamos a armar un grupo de hermanos que estén comprometidos y digan, vamos a ir a esta parte de la ciudad con el objetivo de plantar una nueva iglesia. Y de hecho, hermanos, se espera que bajo esta forma de gobierno congregacionalista, las iglesias no sean muy grandes. Imagínense hacer la votación en una iglesia de 1000 personas. Imagínense los desacuerdos que puede haber y la cantidad de dificultades que se pueden dar en una iglesia de esa magnitud, las que conocemos como mega iglesias. Por lo que encontramos en el Nuevo Testamento, hermanos, me parece más bien que debemos pensar en las iglesias como pequeños templos en la ciudad, que tienen esa capacidad de multiplicarse, de expandirse, y que por ello deben también estar acomodados en proporción y en lugar de una forma estratégica. Estamos en una guerra. Y en una guerra la estrategia no es meter a todas las personas en un mismo cuartel, porque nos van a caer las bombas y nos van a matar a todos. Hay que estar en diferentes lugares. Es la misma clase de estrategia con la que debemos pensar en el avance del reino. Si aquí ya fuéramos muchos miembros, no sé, 400, 500, 600, y de repente empezáramos a convencernos y a decir, como que esto no está funcionando bien. Ya no tenemos bien comunión entre nosotros, los procesos de votación se han vuelto muy engorrosos, se han vuelto bien difíciles, tenemos un montón de hermanos que pueden enseñar, tenemos un montón de personas con diferentes dones y estamos aquí todos en este mismo lugar de la ciudad. Pues ¿por qué no? Formamos un grupo de hermanos que quieran comprometerse con la plantación de una nueva iglesia en la ciudad. Sería una bendición poder ver algo semejante, hermanos, pero es lo que debemos esperar. Cotton dice acerca de esta libertad, dice, aquí más adelante, aunque hayan muerto los apóstoles cuyo oficio era plantar, reunir y multiplicar las iglesias, no obstante, la obra no está muerta, sino que el mismo poder de las llaves queda con las iglesias en común y con cada iglesia particular por su parte, según su medida, para propagar y ampliar el reino de Cristo, dice él, según Dios le dé oportunidad a través de todas las generaciones. O sea que se espera, hermanos, que en el crecimiento de una iglesia llegue algún punto en el que podamos decir, es hora de plantar una nueva iglesia. Por la experiencia de otros hermanos que han participado en obras así,
Creo que la dirección, que la providencia de Dios puede dar en un asunto se vuelve muy clara de cuándo llega un momento así. Creo que en el caso, hermanos, de las iglesias que hemos visto, llegó algo de eso y es la razón por la que podemos decir, hay una iglesia en Monterrey, hay una iglesia en Saltillo, hay una iglesia en Ciudad de México, hay una iglesia en Querétaro, San Martín Texmelucan, una iglesia en Tepic. Pero si quedamos todas bien asentadas, hermanos, imagínense el potencial que eso tiene si las iglesias crecen para empezar a plantar otras iglesias y no caer en los mismos errores en los que caímos en un principio. De verdad, hermanos, ¿cuántas iglesias son? Cuenten, Tepic, San Martín, Ciudad de México, Querétaro, Toluca, Monterrey, Saltillo, Guadalajara, 8. ¿Qué potencial tendrían si quedan bien establecidas para hacer un impacto en el país? Y si tenemos ya la Constitución y podemos asociarnos con otras iglesias y vamos a descubrir, hermanos, que muchas, está viendo por la gracia de Dios, están surgiendo muchas iglesias bautistas reformadas. Pues imagínense, un día en el que podamos ver una asociación con 40, 50 iglesias bautistas reformadas en el país. ¿Qué testimonio sería y qué capacidad, qué don de Dios para que podamos avanzar el Evangelio en nuestro país? Pues esa es la forma, hermanos, en que se ve la libertad que tenemos como iglesia de esa comunión, de tener comunión con otras iglesias en esas 7 maneras: participación, recomendación, consulta, sínodo, contribución, amonestación y propagación o multiplicación de iglesias. No sé si, hermanos, si hay alguna pregunta. Hermana, ahí va ahorita. Ajá. Ajá. ¿No va a hacer interferencia con el de aquí? ¿No? ¿Sí me escuchan? Sí, ¿verdad? Bueno, esa es mi duda sobre la plantación de iglesias en la misma ciudad, por ejemplo. Ajá. ¿Eso no sería una misión? ¿Una misión sería fuera del estado? Y depende ahí muchísimo, hermana, de qué nos referimos con la palabra misión. La palabra misión tiene diferentes acepciones. Okay. Lo que sí podemos decir es que es una plantación de una nueva iglesia. Y podemos decir que las misiones se tratan fundamentalmente de plantación de iglesias en otros lugares, de la manera más sencilla. Okay. Si a la palabra misión le agregamos un adjetivo, como algunos han estado haciendo últimamente, y decimos misiones interculturales, quizá, pues nos estaríamos refiriendo a que la persona que se va a enviar va a cruzar una barrera en cultura, en lengua, en frontera, etcétera. Pero depende mucho a lo que nos referimos con la palabra misiones. La forma más sencilla y más bíblica que me parece hasta ahora de entender la situación es que las misiones deben consistir en la plantación de iglesias. O sea, la gran comisión, hacer discípulos en ese lugar, levantar iglesias y que haya obreros, que haya pastores que puedan continuar la obra en ese lugar. Okay. Y entonces una plantación, por ejemplo, de otra iglesia, por ejemplo, aquí en Querétaro, sería a través de un obrero, no Sí. Precisamente un pastor. No tiene que ser precisamente un pastor cuando la confesión habla de esos hermanos dotados de los que habla la confesión, hermanos que pueden enseñar, quizás estar haciendo evangelismo, estar predicando en los primeros meses en los que se empieza a reunir la gente primero. Puede ser de esa manera. La otra puede ser enviar a un hermano que ya haya sido aprobado en la iglesia como pastor. Sí, cualquiera de esas dos. Hermanos, hermana.
Ahora sí, todos vamos a escuchar sus voces, hermano. Entiendo entonces que esto sería por recomendación, no porque un hermano, por muy preparado que esté, quiera salir y decir, pues voy a levantar una iglesia en tal ciudad, sino que por la misma carta de recomendación, ¿puede ser? Sí, para que podamos decir un hermano va a salir, tendría que ser con autorización de la iglesia. Si es la iglesia la que ejerce esas llaves del reino, tiene que ser la iglesia la que dé su visto bueno de decir, vemos que el Señor está llamando a este hermano en esa dirección. Sí. Hermano. Hermano, dos preguntas. ¿Es correcto que un miembro de la iglesia si va a ir a trabajar, le propusieron ir a trabajar en otro lugar, en otro estado o quizá en otro país, si no tiene iglesia donde congregar, ¿es correcto que vaya? Buena pregunta. Creo que es de esas preguntas, hermano, en que tenemos que analizar bien como cuáles serían todos los factores y cuál es la motivación. Yo quizás diría algo así: si está en un oasis y va a salir otra vez al desierto, yo no estoy seguro de si esa sea la mejor decisión. No podría decir que no, porque creo que tendríamos que examinar lo que está pasando, sus circunstancias. Por poner el caso, ¿no? Digamos que fuera un hermano. Ajá. Este es un cuerpo local y que el hermano forma parte, es miembro del cuerpo local y se va a ir a otro lugar y no tiene donde congregar, no hay una iglesia. Sí, lo que sí debería hacer es buscar una. Tiene que buscar una. En eso sí, es su obligación unirse a una iglesia local. Eso no es negociable. Si no la hay, yo sí diría que piense dos veces. Que piense dos veces. Quizá, es que hermano digo eso porque quizá hay muchas cosas que no estoy tomando en cuenta ahorita y alguien lo oye y dice, pero es que esta es mi situación y yo no puedo darle una buena respuesta, ¿no? Pero es la obligación de todo creyente pertenecer a una iglesia local. Sí. La otra pregunta, hermano, es si necesariamente es un hermano en la fe el plantador de iglesias o es ya varios hermanos los que a través de esos hermanos se planta una iglesia. Con respecto a lo último que has dicho. Sí. Podrían ser los dos casos, hermano, siempre y cuando sea ese el plan de la iglesia. Voy a poner un ejemplo. Quizá habrá hermanos que quieran plantar iglesias en comunidades muy pequeñas y no sea necesario que se envíe un grupo de tantos hermanos. Yo diría en ese caso, quizás un hombre podría ser, un hombre casado, podría ir solo y plantar la iglesia con el visto bueno de su iglesia local. Que si es mejor poder salir en un grupo, definitivamente, porque el trabajo de una plantación es duro, es difícil. Entonces, si una persona va sola, o una pareja, un matrimonio, va a ser más duro todavía. Quizá no hay hermanos ahí con los que pueden convivir, quizás apenas están empezando desde cero, no hay personas evangelizadas allí, y va a ser muy, muy complicado si no tienen esa comunión con otros hermanos. Entonces, ¿es más factible que fueran un grupo de hermanos a plantar una iglesia? Sí, definitivamente, sí. Exacto. Gracias, hermano. Sí. De nada, hermano. Hermano.
Hermano, así como hay un proceso para recibir a un miembro en una iglesia local, ¿existe algún proceso para poder tener comunión con alguna otra iglesia que profese la confesión de fe, ser reformada? Es decir, examinar su vida como iglesia para decidir si quiero tener comunión, pues, de iglesia a iglesia. Sí, buena pregunta, hermano. De entrada, que sea de la misma fe y práctica. Eso facilita muchísimo las cosas. Que quizá podremos encontrar una asociación por ahí en la que haya bautistas y presbiterianos juntos, quizás, pero lo más fácil sería empezar, que nuestro punto de partida sea la misma fe y práctica. Y eso quiere decir que se adhieran a la misma confesión de fe que nosotros. El valor de la confesión aquí es bien importante, hermano, porque la confesión fue redactada como un documento para unir, no para separar. No para que digamos, este no es bautista reformado. Nos ayuda eso, pero la idea es unir, unir. Entonces, el punto de partida sería, tiene la confesión, y si se suscribe a ella, diríamos así, ya podríamos decir que tenemos la parte más importante. Claro que creo que la comunión empezaría de una manera un tanto informal, quizás en alguna reunión, quizás en alguna charla entre pastores, quizás en alguna conferencia, algún evento o algo en la que tal vez haya interacción, quizás algún amigo en común que dice, no sé, quizás tienes un amigo en común en una iglesia que tiene la confesión, pero nosotros no lo conocemos. Y tú dices, hermanos, yo quisiera que conocieran a estos hermanos. Ellos creen lo mismo. Y empieza una serie de charlas. Esa sería la forma en que se desarrollaría, ¿no?, una comunión. Ahora, que la ventaja que tenemos ahorita de las iglesias que ya conocemos, la forma sería hacer una asociación. Y esa asociación tendría también sus propias políticas. No sé, podríamos tener reuniones anuales, podríamos poner a la mesa ciertos asuntos en conjunto, formas en las que podemos contribuir entre iglesias, una lista de oración, y puede verse de muchas maneras. Pero el punto clave sería, ¿tienen la misma confesión? ¿Sí o no? ¿Verdad? Por acá había... ¿Hermano? Ok, hermano. Muchas gracias. Hermanos, pues no sé si haya otra pregunta, si no, vamos a finalizar. Oremos, hermanos. Señor, damos muchas gracias, Padre, por todo lo que has traído sobre nuestras vidas y sobre esta iglesia. Gracias, que tu sabiduría te ha placido llevarnos en esta dirección y enseñarnos estas cosas. Ayúdanos, Padre, a ser miembros fieles, a ejercer estas libertades en los límites y con las reglas que tú nos has dado en tu palabra, a poder honrarte, Señor. Deseamos ver una iglesia creciente, una iglesia que abunde en su fruto, Señor, y también una comunión de iglesias en nuestro país. Concede, Padre, concede que haya más iglesias bautistas reformadas. Levanta más iglesias, levanta obreros, Señor. Te rogamos que tu evangelio, Padre, llene este país, y que algún día, si a ti te place, también podamos ver, Señor, una multiplicación de iglesias aquí, o contribuir para obras que estén en otros lugares, en otras partes de este país o de otros países, Señor. Ayúdanos a ser testigos fieles de Cristo en esta vida que nos has dado y en este tiempo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.